Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast, bienvenido a Camino a tu casco, el podcast con el que vas a conseguir tu casco de bombero en el menor tiempo posible. Mi nombre es José Pérez, soy bombero profesional y bueno, hace 10, 11 años estaba donde estás tú, que en el camino a conseguir ese casco de bombero y no fue nada sencillo, no fue fácil, pero todo esto, familia, todo esto se gesta desde mucho más allá que ese tiempo, ¿no? Desde mucho más de esos 10, 11 años, porque una de las cosas que yo creo por lo que soy bombero, por pura vocación, me encantaba los bomberos, lo flipaba desde pequeño, realmente no sé por qué me viene, es algo que no me viene, y justamente me flipaba mucho, como digo, yo veía el camión de bomberos por mi calle pasar y me acuerdo que iba con la bici y me iba detrás del camión ahí a ver lo que había pasado ahí de entre todos los coches, o me acuerdo cuando íbamos al colegio, con el colegio, íbamos siempre todos los años allá al parque de bomberos del pueblo, y me acuerdo que siempre tenían las escaleras de gato, esas escaleras de gato que ya hoy por hoy están inexistentes prácticamente en los parques de bomberos. Y bueno, yo me acuerdo que siempre la ponía allí en la primera planta de la torre, venga, ¿quién quiere subir? Y todos los niños, ¡ay! Y yo era siempre el primero. Yo era el primero, el que estaba ahí, que siempre me quería subir, siempre lo quería probar todo, me encantaba. Luego me acuerdo también en mi primera comunión, me acuerdo cuando me preguntaron, ¿qué quieres ser de mayor? Yo me acuerdo que una voz de pito decía, ¡bombero! Y toda la gente se reía. Pues al final, fijaros, lo conseguí. Bombero forestal, bombero urbano, bombero aeronáutico, aquí estamos. Y bueno, aquí estamos transmitiendo todo ese conocimiento, toda esa experiencia que al final tenemos de tantos años que llevamos aquí en la OPO de bomberos, ayudando gente, también el tiempo que yo estuve opositando, ¿no? Y bueno, eso al final me da también, como digo, una experiencia brutal que os quiero transmitir aquí y que justamente os ayude en vuestro día a día, en vuestro camino a conseguir ese casco de bombero y que lo hagáis cuanto antes y en menos tiempo y de la forma más rápida posible, que es lo importante, es lo importante. Y chicos, ¿por qué te cuento esto? ¿Por qué cuento esto hoy? Porque es algo que va muy en relación a lo que vamos a ver hoy. Y es el tema de las edades. El tema de las edades es algo que todo el mundo preguntáis, edades límite en bomberos, tengo X años, puedo opositar. La gente es una pregunta muy bastante común y que creo que bueno, que hoy aquí vamos a hacer un podcast, nos vamos a enrollar bien y además os voy a dar todas las claves para que lo sepáis, lo tengáis súper claro, clarinete, y a partir de ahí vosotros seáis los que toméis la decisión, que ya os digo que decidir dar el salto a opositar y al final cuando consigues tu casco de bombero es la mejor decisión que puede tomar uno en la vida. Yo sí que es verdad que cuando hablo con los compañeros, siempre que estamos hablando, y siempre recordamos la época de cuando opositábamos, etcétera, no hay ningún compañero que me haya dicho que no le gustaría volver a esa época. Todo el mundo al final siempre dice que mereció la pena y que volvería a hacerlo otra vez, con tal de al final de conseguir otra vez el casco de bombero y de volver a disfrutar de la profesión, ¿no? Entonces al final eso dice mucho, que al final ese tramo que te vas a tirar opositando, al final va a merecer la pena. Va a merecer la pena y va a dar sus frutos porque el trabajo ya os digo que lo merece, ¿no? Entonces yo cuando empecé, o sea, cuando decido empezar, yo lo hice con 21 años, ¿vale? Yo lo tenía súper claro, como digo, por eso, por esa infancia que os he contado, que me encantaba bomberos. Siempre lo tenía en mi mente. Es verdad que al principio, siempre lo cuento aquí en los podcasts, me costó muchísimo dar ese primer paso. El primer paso para empezar a opositar es decir, venga, va, que ya me apunto a una academia y ya empiezo a darle caña. Eso me costó muchísimo, porque ahí tuve que romper muchas barreras, muchos miedos, muchas inseguridades. Yo no me veía capaz de conseguirlo y bueno, ese paso y el empezar a hacer las cosas fue lo que al final me llevó al final a convertirme en ese opositor top que al final consigue el casco de bombero y eso me llevó a conseguirlo, ¿no? Pero si no empiezas, si no das ese paso, al final es imposible que lo termines consiguiendo. Yo siempre digo una cosa, para mí las mejores cosas, todo lo mejor que hay en esta vida está justo detrás de ese miedo. Cuando uno tiene miedo a hacer algo, justamente tiene esa cosa de, joder, saldrá o no, esas cosas son las mejores. Por eso siempre hay que atreverse y un poquito más allá, ¿no? Y intentarlo, porque al final las cosas, si de verdad vas bien guiado, si de verdad haces las cosas bien, las cosas se pueden conseguir. Y da igual que tengas 20, da igual que tengas 30, da igual que tengas 40 años, como ahora veremos, se puede conseguir, pero tienes que tener una buena guía, tienes que ir haciendo las cosas bien, evidentemente, para poder conseguirlo cuanto antes, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Cómo lo vamos a estructurar, no? ¿O qué es lo que quiero que sacáis de aquí? Primero que conozcáis el tema de si hay límites o no en el tema de las edades, ¿vale? Para presentarlo a la oposición. Y luego quiero sobre todo inculcaros de que los que estáis siempre pensativos en plan de lo hago, no lo hago, ¿cuándo será el mejor momento, familia, es ahora. Cada vez que procrastinas o que alargas una decisión, eso es tiempo que estás perdiendo, ¿vale? Yo siempre lo digo, aquí creo que lo he comentado alguna vez que otra, siempre en la vida tú estás decidiendo, ¿vale?
Siempre, siempre, siempre en la vida estáis tomando decisiones. En cada momento tú estás tomando una decisión. ¿A qué me refiero con eso? Que si tú decides algo, tomas esa decisión. Pero si tú no decides, también estás tomando una decisión. Es decir, si yo, por ejemplo, ¿vale? En relación con lo que estoy hablando, el tema de bomberos, decido opositar a bomberos, pero por el contrario, no me veo capaz, etcétera, y digo, bueno, no pasa nada, lo voy a pensar y ya veré. Eso al final es una decisión. Y esa decisión te está conllevando a tardar más tiempo en tener resultados y a conseguirlo, ¿vale? Entonces siempre quiero que vayáis con esa mente, la mente abierta de, hey, estoy diciendo siempre, si realmente quiero ser bombero, hay que poner pie en polvorosa, como se dice, ¿no? Y empezar a dar pasos que me lleve a eso. Si no, es imposible. No vas a llegar a tu casa, a tocarte a la puerta y darte el casco de bombero y decirte, hey, ya eras bombero, enhorabuena, te echar tu foto. No, eso no va así, ¿vale? Tenemos que empezar a opositar y tenemos que presentarnos a los exámenes y ir a por ese casco de bombero, ¿vale? Por eso también es importante que tenemos otros podcasts aquí, perdón, si ya sois opositores, de la importancia de ir presentándose a las oposiciones de forma regular, ¿vale? Porque eso te va a dar experiencia y eso va a afianzarte como opositor, como un mejor opositor, y por ende al final los resultados van a ir llegando antes, ¿vale? Dicho esto, si nos estás viendo desde YouTube, por favor dale a me gusta, suscríbete. Si le das a me gusta es la única forma de saber que esto a ti te interesa, te gusta y que quieres que sigamos haciendo este tipo de podcast, este tipo de contenido, ¿vale? Ahora, si nos estás escuchando desde Spotify, pues evidentemente valorarlo con 5 estrellas, síguenos, si no nos sigues, y todos los días tenéis todas las cositas nuevas sobre cómo mejorar vuestra oposición a bombero en @jose_eq en Instagram, ¿vale? Y aquí abajo tenéis una clase de 25 minutos si queréis empezar a opositar, os lleváis unos meses o un año opositando y no veis resultados, la tenéis que ver sí o sí. Aquí tenéis anclada la clase, os la dejo abajo, tanto si estáis en YouTube o en Spotify viendo esto o escuchándolo, aquí abajo os la dejo, ¿vale? Esa clase de 25 minutos la dais, os registráis y la podéis ver en el momento, una clase brutal, os lo digo en serio, brutal, que tenéis que ver sí o sí. Si lleváis unos meses o lleváis un año opositando o incluso vais a empezar ahora, es súper importante que la veáis porque sería la clase para mí ideal, que ojalá lo hubiera visto yo justo antes de empezar a opositar, porque me habría ahorrado 2 años, nada más y nada menos que de oposición. Así que nada, familia, vamos a darle caña porque hoy el tema de hoy, ya os digo que es un tema muy chulo. A mí me gusta mucho porque la preguntáis mucho esto, el tema de las edades, y creo que es interesante, ¿vale? Creo que es interesante por un lado, qué es lo que dicen las bases de la oposición, que ahora lo vamos a ver, ¿vale? En cuanto a tema de edad. Y luego creo que es importante también el que vosotros, cómo os veis vosotros de cara a empezar a opositar en función a la edad que tenéis, ¿vale? Ahora lo explicaré esto bien para que me lleguéis a entender. Primero, ¿qué es lo que dicen las bases, José? Las bases, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que ponen en papel en cuanto a temas de edades, ¿no? Edades en las que nos podemos presentar. Las bases son muy claras y al final las bases no establecen una edad límite, ¿vale? Es importante esto, no hay edad límite para presentarte. Las únicas edad límite son las que establece, ¿vale? El TREBEP, que es el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que te habla de que para presentarte a procesos de selección de funcionariado tienes que tener un mínimo de 16 años y un máximo de la edad de jubilación. Ahora mismo no sé si está en 67 o así, no sé, o 65, no recuerdo, ¿vale? Pero coño, ya que quieras opositar a bombero con 60 años, ahí yo ya sí te soy un poco franco y te diré, joder, está la cosa jodida, ¿eh? Más que nada, pues físicamente va a estar hecho una puta mierda seguramente, o evidentemente no está igual que si tienes 40 tacos, ¿vale? Entonces, en este sentido, sí que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que, bueno, que ese hándicap que mucha gente sí se cree que hay, no está, ¿vale? Que es el tema de limitación de edad. No hay límite de edad, por lo tanto te puedes presentar con la edad que quieras. Claro, ahora veremos unos matices. ¿Qué matices? Por ejemplo, evidentemente, hasta que no tengas los 18 años no puedes tener carnet B de coche. Por ende, con 16 años, salvo que en una oposición no te pida carnet, que eso es muy raro, no te puedes presentar, ¿vale? Ahora, después del carnet B necesitamos por lo general más carnets, como el carnet de camión, carnet de trailer, etcétera. A partir de 18 años te los puedes sacar. Se puede, hubo un Real Decreto que hace unos años que salió nuevo, que sí que se podía, pero es con tema de CAP, etcétera. Entonces no necesitamos, no lo necesita esa parte, no necesita el CAP, etcétera. Entonces la mayoría de gente al final se saca siempre el tema de lo que viene a ser los carnets, se los saca siempre por lo general a partir de los 21, que era la edad que había antiguamente, ¿vale? Pero que te lo puedes sacar un poquito antes, no habría problema. Por lo tanto, al final yo creo que la horquilla siempre se reduce un poco más, ¿no? Como que siempre se va, como que desde los 20, yo creo, hasta el final entre 20, 45, etcétera, por ahí puede estar la horquilla de la gente que oposita, ¿no?
Ahora, dentro de esa horquilla, como digo, como no hay límites más que los que establecen, pues dentro de eso también se podría, tanto si es por debajo de 20 hasta los 16 se podría, salvo con las excepciones que hemos dicho anteriormente, y por encima de 45 hasta la edad de jubilación también podría. Lo que pasa es que evidentemente físicamente no va a estar igual que con 40 años, las cosas como son, ¿vale? Entonces, dicho esto, ya sabemos que ese hándicap no lo tenemos, como decía anteriormente. Entonces ahora, ¿cuál es la edad correcta, no? ¿Cuál es esa edad correcta para directamente empezar a opositar? Y yo aquí quiero ser franco, chicos. La edad correcta no existe. Existe el momento y ese momento hacerlo tú perfecto. Porque si estábamos esperando el momento perfecto para hacer algo, siempre vamos a poner trabas, siempre vamos a poner peros. Nunca va a ser el buen momento para iniciarse en algo. Y es lo que decía anteriormente, si tú no tomas la decisión, si tú dejas pasar esa decisión, estás decidiendo. Y estás decidiendo y por ende estás decidiendo tardar mucho más tiempo o evidentemente renunciar a eso porque al final va pasando el tiempo y no lo vais haciendo. Entonces cuidadito con eso, porque si esperamos siempre que sea el momento perfecto no va a existir. Yo sí que aquí he catalogado o pienso que podemos catalogar en 3 edades o 3 baremos de edades donde podemos marcar a casi todo el grueso de opositores, ¿no? Y sobre todo la gente que nos pregunta y la gente que tiene dudas sobre esto. Yo diría que sobre todo los que siempre más limitaciones por ende se ponen, entre comillas, ¿no? Son esas franjas de 40 a 45 tacos. Yo creo que esas franjas, las de 30 y pico altos, 40 a 45, esas franjas las que más limitaciones se ponen porque ellos ya sienten que no tiene directamente edad para opositar, ¿vale? Lo ven imposible, ven como que ya lo tienen todo perdido, ¿no? Es como que, mi edad supone un lastre para la oposición. Eso es el pensamiento por lo general que este tipo de personas suelen traerme o siempre me suelen decir a mí, ¿no? Y yo ya te digo, para mí es equívoco total. ¿Por qué? Porque yo he coincidido, nosotros tenemos gente en el TineQ, ahora lo contaré, pero yo he coincidido en mi época de opositor con gente de 40 y 40 y tantos años que físicamente estaban mejor que yo y metían mejores marcas que yo. Y luego, teóricamente, eran unos bichos. De hecho, tengo compañeros en mi época de opositor que aprobaron y ahora son bomberos actualmente hoy día y lo hicieron con una edad ya avanzada, con los 40 y tantos, con familia. O sea que, evidentemente, eso no quiere decir nada. Al final es la limitación que tú te estás poniendo. Eres tú el que te estás viendo como que no puedes hacerlo. Al final estás en una misma fase como la que yo estaba al principio cuando yo empecé, que decía, joder, es que yo cómo voy a ser bombero, es que yo cómo voy a meter esas marcas, cómo voy a... ¿No? Entonces es como que no te ves tú capaz, las limitaciones te las estás poniendo tú. Y ya os digo, al final nosotros en el TineQ tenemos chicos que van de más de 40 años, que lo están haciendo y que van muy bien y van aplicando y sacan incluso mejores marcas que algunos más jóvenes. Y es brutal. Es brutal, y también están estudiando, y tienen familia, y lo compaginan todo, y trabajo. O sea, quitaros eso de la cabeza, chicos. Quitaros eso de la cabeza, de verdad, los que me estáis escuchando de rango de esa edad, que se sienten identificados, quitaros eso de la cabeza. ¿Por qué? Para mí, ¿qué es lo que depende que realmente al final con esa edad consiga el casco de bombero o no? Para mí son muy importantes las circunstancias de cada uno. Por eso no es algo cerrado, no es algo que diga, sí, con 40 años puedes ser bombero, o no, con 40 años ya no puedes ser bombero. No, depende de las circunstancias de cada uno. Por ejemplo, depende de las circunstancias físicas, ¿vale? Evidentemente, si tú eres una persona con 40, 40 y tantos que en la puta vida ha hecho deporte o que no hace deporte, evidentemente, haciendo aquí pruebas físicas, es complejo, es difícil, ¿vale? Ahora no puedes pretender que directamente presentarte a una oposición en la que nos piden marcas exigentes. Por eso digo, las circunstancias no, pero si eres una persona que se mantiene, una persona que directamente hace deporte de forma regular, una persona que está bien físicamente, esa persona sí que puede competir perfectamente por las marcas de bombero. De hecho, ahora muchas oposiciones también están baremando por edad, ¿vale? Hay oposiciones en las que se bareman por edad y evidentemente a la edad de más de 30 y pico, 40 años, al final siempre ponen menos, unas marcas un poquito más asequibles. Entonces, ese tipo de oposiciones, por ejemplo, son muy interesantes para este tipo de gente, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Que también, aparte de la parte física, también tenemos que tener otro tipo de circunstancias o en cuenta otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, el tema de lo que viene a ser las responsabilidades. Si tú eres una persona que evidentemente tiene muchísimas responsabilidades, como por ejemplo muchas familias,
un trabajo que te consume mucho tiempo, etcétera, no va a ser tan sencillo como una persona que no tenga responsabilidades. ¿Se puede? Sí que se puede, ¿vale? Evidentemente siempre se puede buscar el contexto y siempre se pueden sacar horas, si tienes que dejar de dormir menos, etcétera. Cuando yo empecé en la academia, recuerdo que hubo un hombre que entró en el Ayuntamiento de Sevilla, o sea, estaba con nosotros en la academia, llevaba muy poquito, y fue justamente las oposiciones del Ayuntamiento de Sevilla. Y ese hombre entró en Sevilla. Ese hombre era una persona de más de 40 años que tenía 2 o 3 niños, no recuerdo, y ese tío se levantaba todas las mañanas a las 5 de la mañana para estudiar. Todas las mañanas. Y ese tío consiguió la plaza en Sevilla. ¿Qué os quiero decir? Que es posible. Es posible. También es verdad que evidentemente tenemos que poner nosotros de nuestra parte, ¿vale? No, nadie te va a regalar nada aquí, está clarísimo, ¿vale? Entonces, evidentemente, tenemos que ajustarnos y saber cómo hacerlo. Pero tenemos que tener en cuenta también esas circunstancias físicas, si estamos viendo el problema, esas responsabilidades, si tenemos ese tiempo. Al final yo lo veo más en tiempo, más que si tengo carga familiar, etcétera, el tiempo que podemos sacar cada día. Si tenemos tiempo, si podemos sacar tiempo, podemos hacerlo perfectamente. O por ejemplo, el tema de también algo que para mí es fundamental, y esto yo no incluiría solo en la gente de 40 a 45, sino en todo, es las ganas. Las ganas, la ilusión, la motivación por conseguirlo, yo creo que eso es fundamental. A nosotros nos entró el otro día un chico aquí en el Tinecub, que de aquí le mando un saludo, Martín, un chico brutal, con unas ganas, ya un tío ya con más edad, y tío con unas ganas, tío, una puta motivación. El tío se quería comer todo, estaba deseando ya meterle mano al temario, todo, y eso es las ganas, eso es la actitud de la persona. Si tú vas con ganas, si tú vas con esa ilusión, si tú realmente vas a por ello, tío, esas ganas, eso hace al final que lo revientes, ¿vale? Eso es un motor que te lleva a eso. Entonces, al final, para mí, yo creo que sería lo más importante. Evidentemente, estar físicamente bien, tener en cuanto tiempo, tener ese tiempo libre también, o no tiempo libre, sino una hora al día que nos permita poder darle caña a la oposición. Y yo creo que las ganas, que ojo, que las ganas no es motivación, no es, hostia, estoy súper motivado. Las ganas es de, voy a por ello y es lo que quiero. Y tenerlo claro, tenerlo firme y hacer lo que haga falta para ir a por ello, ¿vale? Para mí eso es brutal, es fundamental. Porque para mí hay algo que sí o sí, tío, siempre os tenéis que hacer y os tenéis que preguntar. Y yo siempre lo digo y se lo digo a cualquier persona con la que hablo que me pregunta sobre esto, es si realmente cuando yo llegue a viejo, cuando yo llegue a ese José de 80 años ya, que esté ahí sentado en su butaca, en su trono así, meciéndose ya, yo quiero llegar a viejo y decir, mereció la pena. Y no pensar que por no decidir o por miedo a algo no he tomado decisiones en mi vida y he dejado escapar oportunidades de hacer cosas que yo quería. No puedes llegar a viejo y decir, joder, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido bombero? O si me hubiera puesto a opositar a bombero. No puedes llegar a eso. Porque al final, una parte dentro de ti se muere, tío. Si tú al final no haces lo que realmente quieras hacer. Si realmente quieres, vea por ello. Si es que vea por ello. Pero evidentemente tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo guiado. Pero muchas veces por ese miedo a tomar decisiones, por ese miedo al final a salir un poco de esa zona de confort, al final directamente lo dejamos de lado, lo tapamos. Y muchas veces eso es lo que te genera ese día a día, pues el no estar a gusto contigo mismo, el joder, el que no te sientes bien, no estás harto de tu trabajo, no le encuentras sentido a las cosas, muchas veces por eso. Porque directamente te gustaría estar en otra situación, haciendo otra cosa, intentando conseguir otro tipo de objetivos y no lo estás haciendo. Y al final lo intentas parchear, ¿no? Y para mí eso es fundamental, que al final tú te lo preguntes. Y te lo preguntas de forma continua durante lo largo de tu vida para que cuando tú llegas a mayor, como hemos dicho anteriormente, tú te sientas orgulloso de esa vida que has llevado, o orgullosa, y digas, mereció la pena y a por ello. Por lo tanto, yo, para cerrar el capítulo de la gente así más mayor, yo sé que es probable y se puede conseguir, pero necesitas echarle foco. Foco, gana y darle caña, evidentemente, ¿no? Pero si dentro del contexto que hemos hablado, dentro de todas esas circunstancias, tú ves que cumplas todas y que puedas hacerlo, joder, no te quedes ahí esperando, vamos a por ello y hay que dar el paso, ¿no? Luego, eso sería la horquilla de 40, 45, los 30 y altos, ¿no? Pero ahora yo ahí la horquilla de los 30 a los 40, ¿no? La horquilla de los 30 a los 40 sería otro grupo ahí de los que metería, ¿no? Y estos son graciosos, tío, porque me encanta, porque en ese estoy yo también, ¿vale? Lo que pasa es que yo lo conseguí antes, por suerte, yo lo tenía muy claro desde pequeño, como os dije, ¿no? Pero este grupo es gracioso porque son los que se creen que se le han pasado el arroz. Estos vienen ya en plan de, José, tengo 31 años, yo creo, no sé si ya es muy tarde para empezar a opositar. Tío, está en la puta flor de la vida, no me jodas. ¿Qué coño va a ser tarde? Si las cosas no las haces ahora, ¿cuándo las vas a hacer, no?
directamente. Entonces, para mí yo siempre lo digo de coña, pero es al final una mentalidad, una actitud que yo tengo y es que los 30 son los nuevos 20, ¿vale? De hecho, yo los vivo tal cual. Yo me considero con 33 años todavía muchísimo más cerca de los veintitantos que de los 40, ¿vale? Y al final porque yo creo que también el cómo tú ves la vida es una actitud, tío, es la forma de ver la vida es según tú quieras verla. Es así, y yo la veo como que yo todavía soy joven, a pesar de que se me está cayendo el pelo ya, ¿vale? Y cada vez tengo más arrugas, pero yo me siento cada vez más joven y me siento súper bien. Pues justo esa actitud es lo que digo. Los 30 son los nuevos 20. Y yo lo pienso igual. Y me llegan con una actitud de derrotista. Digo, tío, pero si macho, sigo, si estás perfectamente para empezar a opositar. Si es perfecto, si yo conozco gente que está empezando ahora, que tiene más edad que tú. No me jodas, ¿no? Entonces, es como esa actitud derrotista que directamente a veces a mí me hace un poco de gracia, ¿no? Entonces, básicamente, de 30 a 40, al final, físicamente, por lo general, si has sido una persona que hace deporte, etcétera, tus circunstancias son buenas. O sea, tienes buen físico, buena capacidad física, etcétera, ¿no? Por lo general, tema de responsabilidades, ahí quizás está empezando con el tema a lo mejor de, oye, pareja, o irte a vivir con tu pareja, o incluso tener una casa, o incluso hijos, ¿no? Entonces, quizás ahí te permite también un poco buscar ese hueco para también empezar con la oposición, ¿no? Entonces creo que es una etapa interesante en la que ahí perfectamente se pueden tomar decisiones y pueda empezar a darle caña a lo que viene a ser el empezar a opositar, ¿no? Pero para mí, vamos, en definitiva, es totalmente posible, pero vuelvo a lo mismo que anteriormente. Es que depende, al final, del foco, de esa actitud que tú le pongas y de las ganas que tú realmente quieras de conseguir ese casco de bombero. Al final no quiero que veáis la edad como una limitación. Si al final tú cumples con las circunstancias que estamos diciendo, de que sobre todo físicamente mamá te encuentres bien, porque la física es verdad que es una prueba más de la oposición y tienes que estar bien. Con bien me refiero a que sea una persona que haga deporte regularmente y una persona que esté sana y que se maneja haciendo deporte porque vamos a tener que hacer deporte, ¿vale? Ahora, si dentro de esas circunstancias que estamos hablando está todo bien y tienes esa motivación, tienes esas ganas, perfectamente puede hacerlo. Es que debería de hacerlo, ¿no? Pues luego el otro grupo son de 18, 20, ahí ponemos una 18, 20 y 30, ¿no? La horquilla de los 20, 18, 20, 30 años, ¿no? Y esos son los que están en el momento perfecto, ¿no? En el momento perfecto, en teoría, entre comillas, no, porque son jóvenes, en teoría no hay responsabilidades, en teoría no tienen todavía familia, no tienen todavía niños, no tienen todavía casa, suelen vivir con los padres ahora, ¿no? Entonces, quiera o no, te permite, por tema económico, te permite también por tema de tiempo libre, te permite por tema también, como digo, de no responsabilidades. También, evidentemente, el tema físicamente, por lo general, también, evidentemente, eso suma, ¿no? El tema de la juventud, pues está bien. Sí que es verdad que no va a tener tampoco, no tiene por qué, lo vuelvo a repetir. Yo recuerdo mi época de opositor y eso yo lo tengo marcado, como estos chicos con 40 y pico años hacían mejores marcas que yo que tenía 23. O sea, era brutal de verdad, ¿eh? Y créeme que yo entrenaba todos los días, ¿eh? O sea, que no es que yo fuera de vez en cuando a entrenar. Por eso te digo que al final, simplemente con que compramos las circunstancias que hablábamos anteriormente, ¿no? Creo que es suficiente para poder dar ese paso. Pero esta gente de 18, 20, 30, les pasa algo que yo denoto, ¿no? Y es como que lo que hemos hablado al principio, del, sí, vale, bueno, ya lo haré, ¿no? Les pasa mucho. ¿Por qué? Yo he llegado a la conclusión de que son jóvenes y al ser jóvenes creen que eso va a durar para siempre. O sea, creen que el tiempo no va a pasar. Y el tiempo pasa acojonantemente rápido cuando cumple los 20 años. No sé qué coño pasa, pero no sé si él ha dado un puto botón y empieza eso como el botón de cuando... ¿Acordáis es que lo que voy a decir es de viejo. ¿Os acordáis del VHS? De que metían las cintas estas? Algunos no sabrán ni lo que es, ¿vale? Pues cuando le daba directamente a darle a la película para adelante, ahora los de ahora son de Netflix, que le das para adelante y se va la película va rebominando, pero para adelante, ¿no? Pues lo mismo. Es como que alguien le da ahí al botón de para adelante y empieza eso, a un por dos, a un por tres, empieza y dice, coño, que me he plantado en 30 y pico años y no me he dado cuenta. Por eso mismo, ese es el error garrafal que tienen, que se creen que tienen toda la vida por delante. Y ahí te vas dando cuenta que realmente no, que realmente, oye, al final te plantas y dices, hostia, he tirado 5 años y no he hecho nada con mi vida. Entonces cuidadito con eso, porque yo creo que eso es lo que más a este tipo de rasgos de edades le suele ocurrir. Y justamente ellos son los que tienen la mayor, digamos, las circunstancias más favorables, por decirlo así, para empezar ya a darle y ir a muerte. Ir a muerte. Y yo me quedo
con algo que me comentó una vez un amigo, justo cuando estaba yo opositando, ¿no? Porque yo justamente cuando llevaba ya un tiempo opositando y yo estuve a punto de dejarlo, estuve a punto porque no podía más. Ya era un momento en el que por circunstancias no podía más, toqué fondo y en ese momento en el que toqué fondo me dijo, José, el tema de ser camarero, como yo era, el tema de ser socorrista, como yo era, el tema de buscarte la vida por ahí en cualquier curro normal y corriente, ¿vale? Eso siempre va a estar ahí, esa posibilidad. Pero la posibilidad de ser bombero es ahora, es ahora. Entonces justamente eso me cambió a mí el chip. Me cambió el chip, digo, hay que ir a por ello, hay que ir a por ello. Entonces, ¿qué os quiero decir? Que no dejéis pasar esas decisiones. Al principio he hablado de esto, del tema de que siempre estamos decidiendo y creo que eso es importante que lo tengáis en cuenta. Creo que es importante que siempre lo tengáis eso en mente, que siempre, siempre, siempre estáis tomando decisiones aunque tú no la tomes, aunque tú digas, me mantengo como estoy, eso es una decisión también. Y esa decisión puede repercutir en tu futuro. Y si tú realmente quieres ser bombero y estás decidiendo el no hacer nada porque quieres esperarte, por yo que sé, por historia, eso es tiempo que estás perdiendo. Y me llega mucha gente con 40 y pico, etcétera, y me dice, joder, ojalá volviera a mis 20 y pico y empezar a opositar. Pero ya no se puede. Entonces estamos aquí ahora. Y con donde estamos, a partir de ahí podemos decidir. Vamos a decidir esta vez bien. Y vamos a hacer las cosas bien. Entonces para mí es importante que, sobre todo, esa gente de esa edad, ¿no? Que muchas veces tenemos más ganas pues de fiesta, de salir, etcétera, de estar con los amigos, quizás de tener menos obligaciones, ¿no? Que a lo mejor una oposición puede ser un poco de obligación, ¿no? Tienes que seguir una rutina, un plan, si realmente quieres tener éxito, si no, evidentemente puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces, muchas veces eso hace que como que no lo quieras, ¿no? Pero al final, a largo plazo, te va a alegrar un montón. Yo, de hecho, conseguí ser bombero con 25, antes de cumplir casi mis 26, y yo me alegré de realmente haber empezado pronto porque todo eso me ha permitido directamente tener muchos más años para poder seguir haciendo cosas, como por ejemplo estar aquí transmitiendo valor a vosotros, intentando ayudaros, ¿no? Siendo joven, poder seguir haciendo muchas más cosas, que a lo mejor si te pasa con 40, 40 y pico, pues ya evidentemente estás en otra dinámica, tienes otras circunstancias, ¿no? Como lo que estamos hablando, ¿no? Tienes familia, etcétera, y quizás no puedes hacer, o ya no es tan fácil para hacer. Entonces creo que es el momento creo que es ahora mismo, y yo quiero que esa sea la conclusión global que os llevéis todos, tanto si tienes 20 como 30, como 40, como 45, quiero que os deis cuenta de que no hay un momento idóneo, para empezar a opositar, que ese momento idóneo lo vas a tener que crear tú, dando ese paso y teniendo el valor de salir de esa zona de confort, de decir, hey, realmente quiero hacerlo y realmente lo voy a hacer porque no quiero que ese viejo de dentro de unos años se arrepienta de no haber hecho un montón de cosas, ¿no? Y justamente eso, si tú tienes esa actitud, si tú tienes la actitud de, hey, voy a por ello, y realmente lo quiero y voy a por ello, y al final creo yo las circunstancias y el momento idóneo para empezar a ello, yo creo que eso es lo que te llevará a conseguir lo que quieras, tengas 20, tengas 30 o tengas 40 o 45 años. Por el contrario, si tú te limitas, si tú ves que no es posible, si tú eres el que tú mismo te echas para atrás, yo creo que eso es lo que te impide al final que consigas cosas y al final te va a mantener ahí, en una vida que realmente, pues si estás ahí pensando si opositar a bombero o no, es porque seguramente no estás muy a gusto con la vida que tengas. Y yo siempre lo digo, al final el que entra aquí, os lo he dicho también al principio, el que al final consigue ese casco de bombero, es bombero para siempre y esa persona no se arrepiente en la vida, no se arrepiente en la vida. Y todo el mundo coincidimos que volveríamos a pasar otra vez por la oposición con tal de ser bomberos. Así que yo desde aquí os animo realmente a eso, que no os preocupéis, que no hay limitación de edad, ¿vale? No hay limitación de edad en las bases, solo las estipuladas que hemos visto, de los 16 a la edad de jubilación, o sea. Así que aprovechar eso y sobre todo que tengáis esas ganas, esa motivación y ir a por ello, así que nada. A mí me ha gustado mucho el podcast, creo que es un podcast interesante, creo que es un podcast que había que tratar, el tema de la edad, creo que es algo interesante que mucha gente siempre está preguntando. Y bueno, espero que os haya servido de ayuda. Si tenéis alguna duda, podéis contactarme en Instagram, en @jose_eq. Yo allí resuelvo todas las dudas que queráis y que tengáis, ¿vale? Aquí tenéis abajo, no olvidaos de la clase 25 minutos, ¿vale? Una clase si queréis empezar a opositar o directamente lleváis unos meses o un año opositando y todavía no veis resultados, la tenéis que ver. Ya os digo que va a ayudar un montón. Si estáis desde YouTube,
darle un me gusta, suscribiros, que eso es la única forma de saber que os gusta y saber que realmente estamos haciendo un bien para vosotros. Y bueno, si estamos en Spotify, pues dale a seguir, síguenos, evidentemente, valorarlo con 5 estrellas si te gusta. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por estar todo ahí. Chao, chao.